¿Qué tal? Muy buenas noches, bueno, ahorita son noches. Mi nombre es Arturo Muñoz y estamos realizando la entrevista para la actividad uno y estamos aquí con, en este caso, mi jefe, pero también mi camarada, mi sensei, Jack Sorola. Él es ahorita jefe de operaciones de la empresa en la que trabajo y él es un experto en diseño, en todas las herramientas de experiencias de usuario. Entonces, esta entrevista va a tratar sobre los procesos creativos y en específico, o sea, con enfoque en el design thinking. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es el primer paso para llegar a una solución creativa? Ok, bueno, asumiendo que todavía no conoces el problema que vas a atacar, lo primero que tienes que hacer es ponerte en contacto con las personas que saben o que tienen contacto directo con la problemática. Tú y el equipo que estén conformando, los que van a diseñar la solución, tienen que interactuar con las personas, tanto usuarios como no usuarios, que sepan de la problemática y aproximarse a tal punto en el que comiencen a entender cada vez más el problema. Hay una frase que a mí me gusta decir que es: explícame como si fuera un labrador, porque es prácticamente eso. Necesito que me lo expliques con peritas y manzanas para saber a qué te refieres, porque probablemente es un proceso del cual yo no tengo ninguna clase de conocimiento, y llegar a un punto en el cual te entienda tanto el proceso que tienes que hacer como tu problemática. Claro. Ok. Siguiendo bajo la misma narrativa, ¿qué se debe tomar en cuenta al momento de descartar ideas? Porque se entiende que en este proceso de entiendes la problemática y la estudias, pues obviamente vas a tener o van a llegar un montón de ideas, a lo que le llamamos brainstorming. Entonces, ¿qué debes de tomar en cuenta al momento de seleccionar la idea que deseas pulir? Esto de hecho es una parte que es bastante complicada, no solamente para diseñadores, sino para las personas en general, no por el hecho de que sea algo específico de diseño, sino porque es algo que es humano en ese concepto. Uno se casa con las ideas que fabrica, entonces tienes que divorciarte de tus ideas, darte cuenta que no son tuyas, que no, si alguien debate tu idea no es porque te esté ofendiendo a ti, sino porque está intentando racionalizar lo mejor posible tu idea. Entonces, lo mejor que puedes hacer es todas tus ideas, divórciate de ellas, asume que no son tuyas, son cosas, objetos inanimados, porque esos son realmente, y comienza a racionalizar realmente cuáles de ellas tienen sentido y cuáles no, en base tanto a tu opinión imparcial como a la de otras personas. Muy bien. Bueno, ahora que mencionas otras personas, la tercera pregunta va algo enfocado a eso. ¿En un proceso creativo es conveniente trabajar solo o en equipo? Yo abogaría que por equipo, sin embargo, no quiero decir que sean exclusivamente personas de una sola disciplina. En realidad yo abogaría que mientras haya de diversas disciplinas pudiera ser mucho más benéfico. No te estoy diciendo que incluyas a todo el circo, ¿verdad? Pero un equipo multidisciplinario posiblemente, muy probablemente va a tener mejores perspectivas o más completas que las de un diseñador por sí solo. El diseñador se ve muy nutrido cuando puede interactuar con ingenieros, cuando puede interactuar con mercadólogos, cuando puede interactuar con gente comercial, y por consiguiente los diseños, ya fuese desde un aspecto de diseño gráfico o ingenieriles o lo que gustes, creo que se ven muy bien complementados. Muy bien. Creo que ya lo dejaste bastante en claro, pero aún así me interesa saber qué prefieres, o sea, de qué forma prefieres trabajar, solo o en equipo al momento de participar en un proceso creativo, o si hay momentos en los que decides como aislarte del grupo, del equipo, y luego vienes otra vez a agruparte, o cuál es tu preferencia respecto al trabajo en equipo y los procesos creativos. Yo creo que aún así, sí, o sea, prefiero que sea en equipo, pero sí hay momentos en los que probablemente necesitas estar tú solo. Es decir, llega un punto obviamente en el que
ya rebotaron todas las ideas, ya las discutieron, las debatieron y ya se sabe qué es lo que se tiene que hacer. Bueno, en el determinado caso, por ejemplo, de un diseñador va a terminar siendo un, bueno, ahora te toca a ti solo ir a diseñar la pantalla en específico y cada una de las distintas disciplinas hacer individualmente sus distintas labores. No significa que no se puedan juntar en las inmediaciones o a lo largo del proceso, pero es como son puntos en los cuales se van juntando, luego se dividen a hacer sus tareas específicas y luego se reúnen nuevamente y están como en constante interacción, pero obviamente cada quien es responsable de sus propias cubas. Pues sí. Y bueno, igual bajo la misma línea de trabajo en equipo y esta preferencia acerca de trabajar, en qué momentos trabajar y en qué junto y en qué momentos trabajar aislado, ¿cuál sería tu consejo? ¿Cuál es la mejor manera para trabajar en equipo en un proceso creativo? Tomando en cuenta que el objetivo final o el deseado es obtener una solución adecuada en tiempo adecuado. Suponiendo que eres una persona desde una perspectiva de management o desde una clase de liderazgo y quieres como hacer que las cosas fluyan bien, algo que es importante como as a first lesson es no mates ninguna idea de forma brusca. La creatividad es una planta muy delicada y si alguien te menciona una idea y tú inmediatamente la matas, es muy probable que esa persona ya no quiera compartir su creatividad otra vez. Entonces tienes que ser muy precavido, no te estoy diciendo que la aceptes, pero tienes que saber con qué palabras decirle a esa persona quizás esa no es el camino adecuado. Por lo mismo, como existe algo como sentimental o de conexión entre las ideas y las personas, tienes que encontrar la forma correcta de tanto desglosarlas y ayudar a comunicarlas entre las distintas disciplinas. Entonces, la comunicación entre las personas en un equipo multidisciplinario es complicada, pero es completamente necesaria. Y es lo que se ocupa para que a fin de cuentas un proyecto como esos tenga frutos. Ya. Igual saliéndose un poquito del guión, me interesa conocer tu opinión, ya que me respondiste a la pregunta asumiendo que es como desde una posición de liderazgo o de administración. Sabemos que hay tipos de liderazgo, entonces, ¿cuál es el que tú implementarías en una situación así? Creo que tienes que estar variando entre dos tipos de liderazgo. En cierto aspecto tienes que ser muy abierto y muy suave en el hecho de cómo recibes las ideas, en cómo escuchas a los demás y en el caso de que sea una idea mala, por así decirlo, cómo la maniobras para explicar a otra persona que tal vez no es tan buena idea. Pero una vez que pasa suficiente tiempo, tienes que también aprender a cuándo cortar las cosas. Porque si dejas al equipo creativo ideando cosas, pueden estar ahí años. Entonces, sí tienes que también tú aprender a decir, esto es más que suficiente tiempo, ya lo que tenemos ahorita, vamos a probarlo o vamos a continuar con esto. Porque si no, siempre va a haber una idea mejor el día de mañana. Hay una frase de Facebook que se la dan a los interns cuando entran, que dice, done is better than perfect. Para este concepto es lo mismo. Tal vez el día de mañana se te podría ocurrir una muchísimo mejor idea, pero no vale la pena el que esperes, sino implementa algo, aprende de ello y luego itéralo. Claro. Bueno, ¿y cómo sabes que ya llegaste a la solución? Realmente depende de muchos factores. Principalmente de que todos los stakeholders en ese proyecto estén, digamos, satisfechos. Usualmente también lo que intentamos hacer es establecer criterios que son
inambiguos de cuando se llevan a cabo cierta cantidad de tareas o cierto tipo de cosas, pero desde un estrato de diseño, para saber si una idea está completa o no, es cuando de alguna manera o resuelve el problema o está en un punto suficiente como para que pueda iterar y pueda al mismo tiempo satisfacer ciertas necesidades. No es completamente como straightforward, no es algo como que puedas siempre colocar en un punto, pero usualmente tiene que ver con si la problemática está resuelta o si el usuario está satisfecho. Pero es muy posible que aun y cuando llegues a ese punto pudieran haber iteraciones, pudiera haber mejoras, entonces en sí pudiera darse el caso que una solución nunca esté realmente 100% terminada. Eso es algo posible. Es un tema iterativo, como todo yo creo, en el mundo real no llegas a la solución perfecta a la primera, sino vas mejorando. Como tiene un fundamento en la innovación todo esto, entonces... Sí, tienes que estar casado con esa idea de constant improvement. Claro. Ok, entonces empezamos a hablar y mencionamos mucho el tema de los usuarios. Entonces, ¿cómo es que tú podrías definir a los usuarios en este estudio de la problemática? Tienes de varias formas y mucho de ello tiene que ver con qué tan ambicioso quieres ser en un determinado proyecto. Porque muy bien, a lo largo que vas conociendo una problemática en particular, te vas dando cuenta que realmente hay muchas personas que interactúan con un determinado proceso. Entonces, te pongo un ejemplo. Vamos a suponer que quisieras arreglar algo del sistema vial. Bueno, uno de los usuarios podrían ser los conductores, pero otros usuarios podrían ser los peatones y otros usuarios podrían ser los oficiales de tránsito y otros usuarios podrían ser, no sé, si colocas alguna especie de equipo o algo, la persona que vaya a estar consumiendo ese equipo, que a lo mejor es algún oficial gubernamental o etc. Entonces, depende mucho de que cuando tú defines cómo va a ser más o menos tu solución, aunque sea a grosso modo, saber dónde puedes marcar una pauta y dónde la solución es suficientemente amplia como para que resuelva el problema sin comer de más, sin dar una mordida demasiado grande, digamos. Entonces, tienes que encontrar el balance en eso, tienes que saber dónde tú puedes detenerte o no. No es exactamente tan directo, pero una vez que empiezas a evaluar la solución que estás proponiendo, que estás diseñando, es ahí que te puedes dar cuenta quién realmente es un usuario y quién realmente no. En nuestro caso, por ejemplo, tendemos a incluir mucho a las personas que están dentro de un proceso productivo, pero empujamos un poquito más hacia afuera a las personas que están en cosas como ventas o aspectos comerciales, porque de incluirlas nos meteríamos en toda una gama de procesos extra. Entonces, o las tocamos muy poquito o intentamos no tocarlas. Ya, no, pues es crítico entonces eso de, ahora sí que definir a los usuarios. Puede hacer que el tiempo de un proyecto aumente drásticamente. ¿Y qué información específica necesitas de los usuarios que ya definiste? Tienes que más o menos parearlo con la problemática. Es decir, por ejemplo, en el caso de nosotros, cuando tenemos que hablar con un operador, usualmente tiene que ver, al menos desde una perspectiva de diseño, tiene que ver cómo es que él lleva a cabo su labor. En mi opinión, a mí me sirve inclusive saber literalmente si tiene que agacharse, levantarse, hacer algún movimiento en específico, porque el diablo está en los detalles. Entonces en cualquiera de esas cosas te puedes dar cuenta de muchas cosas. Saber a precisión cómo él hace su proceso, saber a precisión cuáles son las cosas que a él le importan. Usualmente a una persona, a un empleado, a un usuario, le interesan ciertas métricas en específico porque sabe que en base a esas le están midiendo a él.
y saber cuáles son las cosas que más le dificultan llegar hasta ese punto. Y algo bien importante de eso es elabora 1000 preguntas y tú no hables. O sea, si ellos se sueltan hablando, tú escúchalos. En una de esas cosas donde estén divagando te puedes dar cuenta de cosas muy relevantes. Entonces, así a priori y a grosso modo es lo que sea que te ayude a entender completamente el proceso desde la perspectiva de este usuario. Y de ahí no hay una lista de preguntas elaboradas, pero realmente si las quisieras elaborar serían como 10 preguntas, una cosa así. Pero déjalo a la persona hablar, desglosarse. Ya. Y aparte de esta información que te dan los usuarios, como basado en su experiencia y en las actividades que realizan, pues surge una pregunta similar o derivada, y es ¿qué información necesitas del ambiente en el que estos, en este caso operadores, están desarrollando sus tareas? Bueno, en este caso, por ejemplo, varía un poco en si lo preguntamos como para todo el equipo. Por ejemplo, al menos a mí desde una perspectiva de diseño de la interfaz y de cómo tengo que hacer la pantalla, me interesa mucho el proceso que la persona hace, ¿no? Cómo o con qué cosas alrededor de él está conviviendo, con qué personas está conviviendo, en qué horarios, en qué momentos. Pero a lo mejor a alguien que esté lidiando más con electrónica le interesa más saber dónde están las fuentes eléctricas, dónde está cierto tipo de hardware, dónde está, no sé, cierto tipo de emisiones de algún tipo, temperaturas que pudiera haber. Depende desde la perspectiva de cada uno de los miembros, pero en general te pudiera decir que puedes basarte bien sencillo en algunas cosas. Uno es si lleva su labor de pie o sentado. Parece como tonto, pero en realidad tiene mucha relevancia. Y saber si el ambiente en el que la persona está laborando es un ambiente de oficina, es una fábrica, es un ¿qué? Porque si es una fábrica, eso desglosa una serie de situaciones distintas. Podría ser que las manos del operador estén muy sucias. ¿Y cómo va a poder operar algo que requiera una interacción, a lo mejor, no sé, con un teclado de manera eficiente? Si necesita usar guantes, si necesita usar alguna careta, si necesita usar X o Y cosa. No nos basemos únicamente en el ambiente, digamos que lo que está a 1 metro de la persona. Las cosas que está usando también son parte del ambiente. Cualquier cosa que no sea la cabeza del usuario es ambiental, es contexto. Entonces, para ese concepto tienes que considerar sus guantes, sus lentes, sus cubrebocas, lo que sea, para la hora de llevar a cabo una solución. Ya. Muy bien. Es una última pregunta. ¿Qué papel juegan los post-its o notas rápidas, esta herramienta para hacer notas rápidas en un proceso creativo? Hay como toda una tabú o como una fama bastante mala del design thinking teniendo que ver algo con post-it notes. No estoy seguro quién lo popularizó, pero realmente no los ocupas para una chingada. No los necesitas para nada. A muchas personas les gusta y como que se popularizó en branding la idea de tener post-it notes y tener como una pared llena así con las ideas anotadas. Personalmente no me agradan porque terminas teniendo como una pared llena de post-it notes pero no puedes leer ninguno porque todo está como elaborado muy muy chiquito. Por algún motivo como que empezó a ganar mucho auge ahí. Realmente lo que necesitas es un pedazo de papel cualquiera y un lápiz. A partir de ahí escoge la herramienta de tu preferencia. Puede ser una herramienta, un procesador de texto, una libreta de dibujo, you name it. Realmente depende del proceso cognitivo de cada persona. Lo que sí es importante es que a la hora de que estés rebotando ideas, siempre haya algo donde todos puedan ver las ideas de otras personas. Que en este caso pudieran ser post-it notes, o un proyector, o X cantidad de cosas. Pero ¿no piensas que es algo como, más bien,
La razón por la que yo creo que se popularizaron Ujú. es que es muy natural, o sigue siendo, yo creo que cada vez menos, pero todavía sigue siendo más natural hacer una nota rápida con tu mano y con un lápiz o con una pluma que escribir en un teclado aún ni que sea del teléfono. O sea, yo lo veo por temas de practicidad y que cuando estás en un proceso en el que te caen ideas, pues lo que quieres es anotarlo rápido antes de que se te vaya, ¿no? Sí, claro, pero digo, es una situación en la que creo yo, personalmente yo siento que se popularizó por el hecho de que hay post-its notes de muchos colores y se ven como muy bien en una fotografía. En cambio, si pones una persona con una libreta como que no es tan vistoso. Pero realmente cuando estás en el mismo proceso de conocer la problemática, si esa problemática se lleva a cabo en un lugar que no sea una oficina, los post-its no se vuelven imprácticos. Porque no vas a meterte, por ejemplo, en una fábrica con post-its nuevos. Podrías, pero no es tan usual. Usualmente llevan una libreta, llevan un teléfono, una tablet, no sé. Depende, digo, no hay nada, no tengo nada en contra de las personas que usan post-it notes, pero depende realmente de lo que a ti se te facilite para ese concepto. Que a muchas personas sí les resulta muchísimo más fácil, no solamente por el aspecto de velocidad, sino porque como que existe algo en el hecho de escribirlo a mano que hace como que te forza de alguna manera a tú repetir lo que sea que te estén diciendo a la hora de escribir. Y para algunas personas eso tiende a ser bastante beneficioso cognitivamente hablando. Claro, pues es un tema de preferencia. Creo que lo importante de esa pregunta o respuesta es que uno bien puede prescindir de los post-its en un proceso creativo. Sí, no se casen con eso. Bueno, pues creo que ya terminamos y pues muchas gracias. Ya. My pleasure.